Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que te conectas, que Buenas estamos noches, aquí Silvia. al pendiente, que podamos comentar un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Les voy a compartir la pantalla para ir explicando un poquito y pues comentamos lo de sus... ¿Ya la ven? Bueno, Sí. sí, ya la ven. Bueno, vamos entonces en esta semana haciendo el recorrido que ustedes ya tienen. Bueno, ya tienen las bibliografías, los libros, ya tienen las revistas, los artículos, las tesis, etcétera, ya tienen documentos, ¿no? Documentos que ustedes han encontrado para fundamentar su estado del arte, que ya también la semana pasada lo estuvieron empezando digamos, a concretar. Ya hicieron ustedes ahí en esta parte el listado de personajes, ¿sí? Con su ensayo de estado del arte. Y en esta parte, en esta semana, nos toca redactar el marco teórico del trabajo de tesis. ¿Sí? Igual ustedes ya llevan, algunos ya llevan algún adelanto en esto de la redacción del marco teórico, pero parece ser que a veces bueno, hay que afinar bien qué vamos a entender por el marco teórico y qué se entiende por el estado del arte y qué se entiende por otro tipo de conceptos que se llegan a utilizar en investigación. Sí, aquí en este caso, por el marco de la investigación, es el que estamos hablando del marco teórico, ¿no? Es decir, es el marco donde ubicamos el problema, ¿no? Nuestro problema, los problemas no son simples, es lo que mucha gente piensa que son simples, ¿no? Los problemas son complejos, sobre todo los problemas de tipo social, de tipo administrativo, son muy complejos, ¿no? Y su trasfondo científico a veces abarca de varias teorías, ya no solamente de diferentes autores, sino de diferentes campos del ámbito social. Por ejemplo, algunos tienen que abordar teorías sociológicas o teorías económicas o teorías políticas, ¿no? Aparte de teorías organizacionales, o sea, teorías administrativas, que son un baje más de las teorías sociales. Entonces, aquí sí a veces como que se nos complica un poco en el ámbito que ustedes manejan de la gestión administrativa, conformar este marco de la investigación, que le ponemos aquí como marco teórico, en realidad es el marco de su investigación, que puede tener, repito, aspectos inclusive sociales, económicos, políticos, culturales, fiscales, por ejemplo, de cuestiones de legislación, legislativos, jurídicos y de tipo administrativo ya propiamente de la parte técnica. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, darnos cuenta de cómo otros han tratado el problema a partir del estado del arte que ya habíamos abordado la vez pasada, y en donde nosotros vamos a ver que estos personajes que han hecho investigación sobre la temática y la problemática que estamos también nosotros abordando, pues lo han hecho desde diferentes teorías. Muchas veces tampoco ellos son explícitos en las teorías, ¿no? O sea, como que se quedan en el primer nivel, nada más abordan y toman los conceptos que les parece pertinente para ese momento, ¿no? Pero los aspectos jurídicos, económicos, culturales, etcétera, a veces como que se pierden. Entonces vamos a tener que ver si estos sujetos tomaron algunas teorías o si generaron algún concepto teórico también es importante verlo, porque con eso intentaron resolver el problema y nos presentaron sus resultados. Entonces, ese es el estado del arte que tenemos que tener presente. Quienes han abordado desde diferentes teorías la resolución del problema y qué resultados han sido exitosos hasta el momento en el que estamos nosotros. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, ya que hemos visto ese estado del arte, que sabemos que hay varios personajes ahí que hemos investigado, que hemos encontrado,
Bueno, revisando eso, más las teorías que ellos hayan hecho, más los enfoques de cada disciplina que está interviniendo, para ir reformulando el esquema del marco teórico. Ya teníamos uno en el protocolo, ¿sí? Pero ahorita que ya empezamos a meternos en mayor profundidad, vamos a empezar a encontrar otros conceptos teóricos que tenemos que manejar, ¿sí? Como les digo, ya sea de aspectos jurídicos, de aspectos económicos, de aspectos políticos, inclusive de aspectos sociales, estructurales, administrativos, organizacionales, etcétera, que nos van a dar este marco con el cual vamos a analizar. Siempre pensemos cuáles son los conceptos que nos van a permitir analizar los resultados que nosotros vamos a obtener en nuestro ejercicio de resolución del problema. Entonces vamos a reestructurar esa teoría, ese marco teórico, para que podamos guiarnos en ese análisis y en esa interpretación, ¿sí?, de los conceptos variables que están incluidos en nuestro problema de investigación que hemos formulado. Doctor, disculpe, entonces Sí, los conceptos de las palabras van en la parte del marco teórico. en el marco teórico, exacto. Ahí tenemos que introducir esos conceptos y variables en nuestro problema con los cuales nosotros vamos a interpretar después la solución que demos, ¿no? ¿Sí? O sea, el marco teórico es lo que nos sustenta, vamos, lo que nos da el trasfondo científico a nuestra investigación, ¿sí? Si no, nos quedaremos en un aspecto eminentemente técnico y parecería más bien una tesis de nivel técnico, de nivel medio, ¿no? Y Y, y estamos las, en el y las doctorado. teorías solamente se mencionan también en el marco teórico. ¿En el estado del arte no se hacen mención? En ¿O el también estado se del pueden arte hacer mencionar? se mencionan los sujetos que están intentando resolver problemas semejantes o el problema como nosotros tenemos, y para saber qué teorías ellos han utilizado, ¿sí? Es decir, van a abordar Ok. igualmente parte de lo que nosotros estamos abordando, ¿sí? Porque Pero precisamente me quedé con esa duda en el momento que estaba integrando mi estado del arte, porque yo toco ahí una teoría que ya la había desarrollado en el marco teórico. Entonces ahí mi duda era si la mencionaba nuevamente en el estado de arte o la excluía completamente y solamente y nada más dejaba los comentarios de los autores. o sea, tú debes en el estado del arte, es ir nombrando a los autores y qué teorías utilizaron, no explicar la teoría, porque no es un marco teórico, sino es un estado del arte. Si, por ejemplo, Perenganito de tal, Luis Pérez, utilizando la teoría, por ejemplo, económica marxista Ujú. sobre la plusvalía, ¿no?, desarrolló una solución al problema de tal o cual manera. Y sus resultados fueron estos, ¿no? Eso es a lo más que llego ahí con ellos. Porque me interesa Ah, saber en ok. qué se fundamentaron ellos, pero Ujú. no voy a desarrollar toda la teoría de la plusvalía. Si yo retomo esa teoría y la voy a utilizar en mi tesis, ahora sí, en mi marco teórico tengo que poner Oh, un ok. estado que diga plusvalía, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, ya me quedó claro. Sí, es que Igual, pues, era una de las dudas que tenía, porque si un autor tocó la teoría, entonces no sabía si la desglosaba o solamente la dejaba en el marco teórico, ¿no? Y mejor ya lo dejé pendiente para preguntarla ahora en la clase. sí, sí, está muy bien. Pero esa es una de las diferencias que vamos a ver ahorita entre uno y otro. Ok, gracias, Entonces, doctor. este estado del arte como estudio comparativo de las diferentes teorías que ellos utilizan, pero nada más mencionadas, ¿no? Ya sea que utilizó, por ejemplo, la teoría de David Ricardo, o la teoría de Marx, o la teoría de Engels, o la teoría de X, ¿no? En economía, por ejemplo, o las actuales nuevas teorías sociológicas, por ejemplo, Spencer o este, Marcuse, no sé, ¿verdad? Es que son, digamos, ya no tan actuales, son del siglo pasado.
Y las más modernas, como por ejemplo la de Bourdieu, la de ¿cómo se llama? Apple, ¿no? Sí, que ya son teorías sociológicas actuales que se están utilizando. Entonces ahí diríamos, bueno, ¿cuáles son esas teorías que me sirven a mí en este momento? Posiblemente las del siglo pasado ya no tanto, porque ya no son tan actuales como lo son las que ahorita ya se están desarrollando. Ya estamos abandonando inclusive como dicen aquí, el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo ya lo estamos abandonando. Entonces son teorías que van a estarse metiendo actualmente y que no sabemos cómo se llaman o cómo se están poniendo. Ya nuestro presidente está diciendo que el humanismo mexicano, no sé qué teoría sea, pero bueno, es algo que así se van conformando. O sea, hay teorías nuevas o teorías que están surgiendo para explicar los problemas actuales que porque precisamente la complejidad, hay la teoría de la complejidad social que se está abordando ahorita, porque los problemas sociales no son simples, sino muy complejos, y más todavía los problemas técnicos como los que ustedes manejan, que como les decía, con un solo proceso de gestión administrativa implica elementos económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, ¿no? Que tienen que ver con lo que ustedes están haciendo. Entonces ahí hay que tener cuidado para poder decir cuáles son los conceptos que vamos a abordar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, una vez que hayamos reestructurado nuestro marco de investigación, pues vamos a explicarlo, ¿no? O sea, primero estructuramos la estructura que habíamos hecho antes, la reestructuramos y después ahora sí la vamos a explicar en lo que es nuestro posible capítulo. Todavía no, eso es un primer borrador de un capítulo de nuestro marco teórico de la tesis, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita, en este momento. Entonces, es un acercamiento más al marco teórico. Por eso la primera actividad que estamos proponiendo es esta revisión del esquema del marco teórico. Supongo yo que ya leyeron, ya se informaron, ya se dieron cuenta que hay otras cosas que antes no habían tomado en cuenta, pero sobre todo conceptos teóricos y variables teóricas que tienen que explicar en su marco teórico, porque esas son las que les van a ayudar después en su análisis de los resultados de la propuesta que ustedes hagan, ¿no? Entonces aquí en esta parte, pues lo único que van a tener que decirme es, pues cambié tal o cual su capítulo que tenía, ¿no? De mi esquema. Y me van a decir por qué piensan que tuvieron que cambiarlo, ¿no? O sea, no nada más lo cambié y ya, no. Sino tengo que decir, bueno, lo cambié por estas y estas razones, ¿no? Así, y voy haciendo mi reesquematización, o sea, como mi índice de marco teórico, donde voy a tener después que redactarlo posteriormente en la segunda parte, que es la segunda actividad, cuando nosotros ya vamos a redactar con todas las fichas de trabajo que hemos ya elaborado y terminado el análisis, y con todas esas ya, ¿se acuerdan que las íbamos ubicando también por temáticas? Bueno, las volvemos a reubicar en las temáticas acorde a la reestructuración de nuestro marco teórico y vamos a redactar ese borrador de marco teórico de nuestra tesis, ¿no? Que nos va a auxiliar. Repito, esto también es otro avance más, no es definitivo, va a cambiar, o sea, va a seguir cambiando, pero de alguna manera nos va a ayudar, nos va a guiar para el siguiente paso, que es la construcción después ya de lo que serían nuestros instrumentos de investigación y nuestras técnicas de investigación de campo. Voy a pasar entonces a esta primera parte, que es el estado del arte del conocimiento, ¿sí? Donde hay una definición que tenemos que tener cuidado. Una es estado del arte y otra es frontera del conocimiento, ¿sí? Hay semejanzas y hay diferencias, ¿no? El estado del arte es un poquito más amplio, porque es un estudio que establece lo que llamaríamos aquí un conocimiento de un área específica,
dentro de ciertos límites espaciales y temporales, ¿no? Entonces es cuando hablamos de una determinada región, ¿sí? Y donde decimos dentro de esta región, este es el estado del arte sobre la, digamos, en este caso, sobre el tema que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, aquí está estado del arte sobre la modalidad híbrida en educación pública en México durante el periodo del 18-21. Es decir, que es el momento histórico que estamos tomando de este estado del arte. Es decir, lo que se ha publicado sobre, en este caso, la modalidad híbrida en educación pública durante este periodo 18-21. Entonces, sabemos aquí que a partir del COVID, ¿verdad? Se volvió famosa la modalidad híbrida porque todo el mundo hablaba de la modalidad híbrida de educación, sí, pero por el cambio que sufrimos en el 19, ¿no? Del 19 al 20, en el 20 fue cuando nos dieron toda esta, digamos, modalidad de trabajo, ¿no? Entonces nos tuvimos que replegar en las casas y esto nos trajo el uso de las tecnologías. Los que pudimos, los que no pudieron, pues se quedaron sin una gran experiencia dentro de este campo, ¿no? Y después nos dijeron, pues ahora van a una modalidad híbrida, parte en línea, parte presencial, y van a ir trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, pero decimos, ¿pero por qué decimos 2018-2021? Pues porque ya había una modalidad híbrida, solamente que no la habíamos captado todos porque no estábamos bajo esa situación. Entonces, digamos, en 2018 ya había modalidad híbrida, aunque no se hablaba, ¿sí? En 2019, 2020, empieza a centrar, las baterías pasamos de presencial, pasamos a una forma, digamos, directa de trabajo en línea, y después de 2020-21 empezamos a regresar otra vez al trabajo presencial, pero con partes de trabajo en línea. A eso le llamaban modalidad híbrida también, ¿no? Y actualmente, pues ya estamos en 2023, ya estamos trabajando en una modalidad totalmente diferente, pero este estado del arte se refiere nada más a lo que había de 2018-2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. El estado del arte abarca un periodo de tiempo, ¿sí? Aproximadamente de unos 5 años o más, y el estado del arte sobre la modalidad en este caso nos permite ubicar autores, ubicar teorías que se utilizaron para explicar en ese momento la temática, ¿sí? Eh, recursos que se emplearon, resultados que se tuvieron, y que, bueno, esas son experiencias que fueron enriqueciendo o que siguen enriqueciendo actualmente esas investigaciones, ¿no? Entonces, el estado del arte, pues, puede presentarse de diferentes temas. Hablamos de educación, pero también hablamos de nutrición, ¿no? Pero siempre poniéndole un lugar determinado con cierto tipo de reducción de poblaciones marginadas, caso estado de Veracruz, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes publicaron, sí, sobre el estado de Veracruz, ¿no? ¿Quiénes publicaron en el estado de Campeche, si es que hubo alguna cosa así? Y en México, pues es todo el país, según lo que queramos ver, el ámbito que queramos abarcar, ¿no? Entonces, la frontera del conocimiento es otro concepto que se utiliza, pero este es un estudio que nos va a establecer avances más recientes todavía en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y es más a un nivel general o mundial, ¿no? En el momento actual. Entonces, aquí sí ya no dejamos el regionalismo y empezamos a hablar de algo mucho más amplio, una envergadura general o mundial. Por ejemplo, la cura del COVID-19, avances y perspectivas en 2022, un estudio de frontera del conocimiento. O sea, ¿qué ocurrió en el 2022 con la cura del COVID, ¿no? ¿Sí? Si hay avances o no hubo avances, en dónde estamos. Acuérdense que surgen las famosas, tanto medicinas nuevas como también aplicaciones de antiguas,
y como también las vacunas, diferentes tipos de vacunas, ¿no? Para diferentes edades, etcétera. Entonces, todo eso cubriría este estudio, pero ya se fijaron es solamente en un solo año, ¿sí? O sea, la frontera de conocimiento se centra en lo más actual posible que hay en ese momento. Y para ese momento, 2022, pues era digamos, la frontera del conocimiento en ese momento. Ahorita estamos hablando ya de el 2023, ¿no? Es decir, contamos un año más. ¿En qué se parecen la frontera del conocimiento con el estado del arte? Bueno, ambos son de estudio documental, o sea, no hay estudios empíricos aquí, son meramente documentales, o sea, se basan en lo que serían libros, tesis, documentos, artículos periodísticos, etc. Y por lo tanto utilizan métodos y técnicas de tipo documental, los que hemos estado viendo, métodos de búsqueda, métodos de recuperación de documentos, métodos de selección de documentos, técnicas de registro documental, técnicas de registro de información, etc. Buscan tanto instituciones como organismos, comunidades de información, como fuentes documentales. O sea, todo esto lo van a buscar ambas, ¿no? En ese sentido. Lo único que va a hacer la diferencia es que para el estado del arte se refiere a estudios regionales y muy específicos, ¿no? Mientras que para la frontera del conocimiento se refiere a estudios mundiales y generales. Entonces, uno es más general que otro y uno es más regional, que abarca menos en términos de extensión, y el otro son a nivel mundial. Esa es una de las grandes diferencias. Otra de las diferencias es que el estado del arte se basa más en fuentes bibliográficas y hemerográficas, ¿sí? Mientras que la frontera del conocimiento se va exclusivamente a fuentes hemerográficas. ¿Qué quiere decir? Pues que son noticias científicas, sobre todo lo que ahorita se está publicando, memorias de eventos académicos que están realizando en ese momento, revistas científicas que se están publicando en este momento y revistas tecnológicas que están publicando. Es decir, lo último que se ha dado en este año, por ejemplo, durante un año. Y a veces, pues, inclusive van en términos mucho más concretos, ¿no? Los estudios de estado del arte pueden ir desde 10 a 5 años de antigüedad, ¿no? Mientras que los de frontera de conocimiento son periodos de semanas, de meses, hasta un año de antigüedad máximo. Disculpe, doctor, una duda respecto al comentario de que uno es local, o sea que el estado de arte es local y el otro sí puede ser internacional. O sea, no puedo hacer comentarios de autores, por ejemplo, el tema de pensiones que hablen de la economía mundial y no solamente tendría que ser a nivel país. El estado del arte sí van a especificar en esta región, ¿no? Por eso estás abarcando la región latinoamericana. Pero puedo hacer mención de que, por ejemplo, en los países de Europa, cómo se ha manejado el tema de pensiones o no. Sí, puedes hacer, o sea, la cuestión histórica no es problema, y cómo lo han manejado ellos, pero digamos que el estado del arte, lo que tú tienes que manejar son quiénes están investigando, ¿sí? Okay. Más que cómo lo están manejando ellos, cómo Solo está quiénes están manejando Europa, cómo está manejando Asia, cómo está manejando América, es qué investigadores son los que están haciendo esto, ¿no? O sea, nos interesa eso más que la región, así como lo que está haciendo, más bien en dónde están situados los investigadores que están haciendo esto. Y pueden ir desde una región muy pequeña, como a veces le hacen algunos alumnos que quieren encontrar solamente lo que está en San Francisco de Campeche, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor no encuentra mucho. Entonces, como ahí no se encuentra mucho, empieza a extenderse. Bueno, puede ser el estado de Campeche. Y si aún ahí todavía, pues casi toda la investigación, si acaso que hay en Campeche, se centra en la UAC y en el campechano, creo, en el centro campechano y en CEDMAR, no sé, algunas nada más, ¿no? Entonces no son muchos investigadores. Maestra, A la disculpe. región México, México país, ¿no?
o México, o Latinoamérica, ¿no? Norteamérica. Es decir, empiezo a buscar nuevas fuentes y voy encontrando que, bueno, entonces ahí es donde voy a empezar yo a establecer esta regionalidad. Pero cuando ya digo 10 a 5 años es una característica, ¿no? Pero cuando yo digo, yo quiero saber lo último que hay ahorita, en este momento, ¿quiénes están ahorita estudiando pensiones? Entonces ya me voy a estudio de frontera de conocimiento, eso es un criterio, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que ha salido en este año máximo? ¿Sí? Esto, ¿por qué? Porque quiero saber qué están publicando, quién está publicando, pero quiero saber quiénes están publicando, dónde lo están publicando, por qué lo están publicando, qué métodos están utilizando. Sí, y normalmente las fronteras de conocimiento para detectar que, que se están saliendo de los métodos tradicionales para entrar en nuevas formas, ¿no? Igual se están saliendo de las teorías, vamos, utilizadas normalmente para empezar a generar nuevas teorías. Por eso son estudios de frontera del conocimiento. Esa es la diferencia. Entonces, yo no les estoy pidiendo frontera del conocimiento. Estoy pidiendo que sean estados del arte, o sea, que vayan así, hacia atrás en el tiempo y vayan extendiéndose en cuanto a la geografía, ¿no? Es decir, si no encontraste ahí en Campeche, pues lo vas a encontrar en México. Y si no lo encontraste en México, lo vas a encontrar en Latinoamérica. Sí, porque luego muchos me dicen, oiga, es que en Campeche no hay ningún estudio sobre pensiones. Pues claro, o sea, es la única que te estás fijando en pensiones, ¿no? O sea, entonces, obviamente tú tienes que decir, bueno, no hay ninguno, entonces tengo que buscar un poquito más. Por eso les di que buscaran bases de datos latinoamericanas, la Tindex, la Cielo, etcétera, pero de repente empiezan a encontrar, oiga, pero fíjese que también hubo algunos españoles que escribieron, pues vas ampliando lo que llamaríamos tu extensión de lugar en años de antigüedad, pero no te puedes ir más de 10 años atrás porque entonces ya nos perdimos, ¿no? Ya no es estado del arte, ¿sí? Entonces tendremos que ver los 10 años para acá, 5 años, porque son los que más nos interesan. Yo les pedí de 5 años a la fecha, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que tuvieran más compactado, ¿sí? Más actualizado, vamos a decir, sus estudios. Esto no quiere decir, porque algunos me decían, es que encontré de 10 años más atrás, no, inclusive de 20 años más atrás. Y decía, bueno, eso lo siguen incluyendo en su base de datos, pero eso para el estado del arte solamente van a tener esto. Cuando lleguemos, ahora sí, a la siguiente fase, que es el marco teórico, ahí sí se pueden extender más atrás en la antigüedad. Esa es la distinción. No sé si me alcanzo a dar a entender. Entonces, frontera de conocimiento es lo que está pasando ahorita, lo que está pasando durante un año. ¿Sí? En todo el mundo. Por eso tenemos que extenderlo a todo el mundo, porque si queremos saber lo que está pasando ahorita aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche en un año, pues casi no va a haber muchas publicaciones, ¿no? Pero si hablamos a nivel mundial, por ejemplo, lo que se está publicando a nivel mundial, acuérdate que cuando estábamos con lo del COVID, ¿no? Es decir, estaban duro y macizo trabajando todas las empresas y los centros de investigación tratando de encontrar las vacunas, las famosas vacunas, y tenían que apresurar el paso porque se nos estaban muriendo los pacientes, ¿no? Entonces es exactamente lo que ocurre cuando son estudios de frontera. Si necesitamos ahorita saber quiénes están, cómo lo están, qué están utilizando, y ellos nos daban, ¿verdad? A cada uno de los laboratorios, ya estamos utilizando tal técnica basándonos en tal teoría biológica para hacer las vacunas tal. O sea, vacunas ya no son vacunas como las que hacía Pasteur, ¿no? Es decir, ya fueron de hace mucho. Entonces, Pasteur sí cuenta en cuanto a la antigüedad y a la historia de las vacunas.
porque digamos, él las desarrolló en las vacas, por eso se llamaban vacunas, ¿no? ¿Sí? Pero actualmente ya ni siquiera se utilizan animales, todavía el siglo pasado utilizaban, y todavía es parte de este siglo, se utilizaban animales muy cercanos a nosotros, ¿no? Como los puercos, como los homínidos, los orangutanes, ¿no? Pero se dieron cuenta de que había que avanzar, entonces avanza la genética, y la genética, que es una ciencia moderna muy adelantada, con su biotecnología, y ya como una biotecnología genética, y entonces inventan otro tipo de vacuna que tiene que ver con el ADN, con el ARN. Entonces, ahí tenemos un adelanto fundamental que ya lleva trozos del microbio, pero más que el microbio mismo muerto como antes se hacía, son más bien desarrollos que tienen otro tipo, digamos, de ADN, o partes de ADN metidos ahí en esas vacunas. Entonces, nosotros estamos reaccionando a esas partes de ADN, pero ya son, digamos, frontera del conocimiento, son estudios de frontera porque son las teorías más actuales. Igual si tú quieres empezar, como decía Irene, ella quiere ver, ¿sí?, lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero en la burocracia, pero con actualidad, cómo deben de cambiar, cómo se debe de actualizar la burocracia. Pero sobre todo ella dice de innovar. Entonces, cuando hablamos de innovar, bueno, ¿cuáles son las teorías de la innovación en estudios de frontera que nos den precisamente cuáles son las diferentes formas de innovar, o a qué estamos llamando innovación, ¿no? E innovación en el campo específico de la administración y la gestión, gestión del conocimiento, ¿no?, gestión administrativa, ¿sí? O sea, son diferentes formas y enfoques que se están abordando ahorita en fronteras del conocimiento. Pero de 5 años atrás podemos ver, bueno, algunas otras teorías que también se utilizaron y que tienen un poquito más tiempo, pero eso es para que yo pueda tener un cierto margen de actuación, ¿no? Ellos han hecho esto, ¿yo qué puedo hacer? Estuve en un estudio de fronteras porque yo ya tengo hecho un buen trabajo, ya no más quiero algo de frontera, porque yo también quiero abrir camino hacia adelante. Los estudios de fronteras donde no hay métodos, donde no hay teorías que expliquen el fenómeno, porque es relativamente nuevo. No sé si con esto alcanzamos a hacer esa diferencia. Entonces, los estados del arte son útiles para detectar problemas resueltos y no resueltos, ¿sí? Es decir, tienen enfoques epistemológicos y metodológicos, enfoques teóricos, autores especialistas y expertos en el tema, métodos que se han aplicado, conocimientos o resultados tanto ciertos como falsos, y resultados que todos ellos han hecho en sus propuestas y que vamos a ver si realmente digamos, se tuvo un buen resultado o no se tuvo un buen resultado, buenas prácticas o malas prácticas. Eso se diría en términos ya de administración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el estado del arte vamos a ver, porque aún los que no resultaron bien, hay que reportarlos. ¿Por qué? Porque le podemos decir a otros investigadores, ¿sabes qué? No le sigas por ese camino porque ahí no hay buenos resultados, ¿no? No hay buenas prácticas. U otros pueden decir, por este camino sí síguele porque aquí hay buenas prácticas, ¿no? Entonces ahí tendríamos estas diferencias. Otros, que los estudios de frontera del conocimiento son útiles para detectar lo más actual del conocimiento científico y tecnológico, ¿sí? O sea, son nuevos enfoques teóricos, nuevos paradigmas epistemológicos y metodológicos, ¿no? O sea, hay nuevos métodos que se están empleando, que se están inventando inclusive, y hacen énfasis en resultados más adelantados y más acertados hasta este momento, ¿no? Que es lo que ahorita hay y que obviamente a veces pueden ser muy caros, porque así resultan, ¿no?, sobre todo las grandes cuestiones tecnológicas actuales. O sea, lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, con los coches, con las nuevas baterías de litio, con las nuevas baterías que se están implementando para los automóviles eléctricos, etcétera,
Eso es demasiado entrada, pero están muy caros, ¿no? Entonces, normalmente los resultados de frontera de conocimiento son muy caros. Y las, digamos, en ese sentido, pues las propuestas obviamente todavía van a tener que esperarse un buen rato para que bajen de precio. ¿Por qué? Porque todo lo que se está haciendo es de tecnología de avanzada. Lo que nos pasó con la famosa 5G, que ahorita ya está en el mercado con los teléfonos celulares, ¿no? Por alguna cuestión de las tecnologías. El estado del arte, entonces, es una investigación que nos ayuda a establecer lo que se ha investigado de un problema, que es lo que tenemos que tener presente, ¿sí? O sea, no es un marco teórico, nos ayuda a establecer lo que se ha investigado de un problema. ¿Quiénes lo han investigado? ¿Quiénes son los expertos en ese tema? ¿Cómo lo han investigado? O sea, ¿qué es lo que han aportado ellos al conocimiento del problema? ¿Qué resultados han obtenido con sus propuestas? Es que han intentado dar soluciones. ¿Y qué utilidad tiene la solución propuesta al problema? ¿Sí? En ese sentido es para que nosotros digamos, nos basemos en ellos y tratemos de dar una propuesta alternativa que sea mejor a las soluciones que han presentado ellos, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros podamos comparar posteriormente nuestros hallazgos para ver si nuestra propuesta al problema, nuestra solución al problema, es mejor que la de todos ellos, ¿no? Y eso lo haremos en la discusión de resultados al final de la investigación, ¿ok? Entonces, esta es la, digamos, la diferencia entre estado del arte y frontera del conocimiento. Ahora, hablaremos del marco, ¿sí? Del marco teórico. ¿Cómo vamos a redactar nuestro marco teórico? Bueno, para empezar, nuestro marco teórico no es un estado del arte, ¿sí? No es una frontera de conocimiento, porque no pretendemos encontrar eso que estaba buscando el estado del arte de la frontera de conocimiento. Si nosotros queremos fundamentar, ¿no? También se hace una revisión documental, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y también se requiere saber cuáles son las fuentes originales de los autores de la teoría que justifican nuestro análisis de resultados. ¿Qué quiere decir aquí? Que lo que nosotros investigamos en el estado del arte era cuáles eran las teorías. Por eso le decía que tenía que mencionarse la teoría. Eso sí, se menciona la teoría, pero no se explica en el estado del arte. Aquí sí se tiene que explicar en el marco teórico, pero porque ya nosotros hemos ido a las fuentes originales de los autores de la teoría, ¿sí? Su intención es saber quiénes son los autores de las teorías, desde qué marcos teóricos se han abordado, las diferentes explicaciones o soluciones al problema, y basarnos en las obras originales lo más posible. Entonces, ya el marco teórico nos obliga a buscar quién es el que inventó esa teoría, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, del término burocracia, bueno, ¿quiénes son los que desarrollan la teoría de la burocracia, ¿no? ¿Quiénes son los que desarrollan las teorías organizacionales que se están dando en este momento, ¿no? Y vamos directamente sobre de ellos para buscar en sus obras originales, en sus libros o en sus artículos que escribieron, ¿sí? A basarnos en ellos. No a decir como muchos tratan de hacerlo, no. Este es citado por el otro que citó a no sé quién que había citado. O sea, es como refritos de refritos de refritos. No, si yo digo que me voy a fundamentar, por ejemplo, en la teoría de la plusvalía, voy hasta Marx, ¿no? Leo los escritos de Marx y después de ahí voy buscando quiénes más han estado hablando de plusvalía, pero leyendo las obras originales de cada uno de ellos. Y entonces ahí hago una, vamos a decir, una discusión sobre quién es el que explica mejor las obras de la plusvalía, ¿no? Entonces, estos serían algunos de los consejos que vamos a ir viendo aquí en la redacción del marco teórico. Entonces, ya que hemos hecho esta investigación, que hemos buscado quiénes son los autores y hemos ido a encontrar sus obras originales, ahora sí, los conceptos fundamentales de la teoría
de acuerdo a cómo se encuentran en las preguntas, objetivos e hipótesis de investigación. ¿Eso es para qué? Para reestructurar nuestro marco teórico. Así. Yo necesito que dije en mis hipótesis, que dije en mis objetivos, que dije en mis preguntas, analizarlas y sacar esos conceptos que son fundamentales para su explicación en el marco teórico. ¿Sí? Doctor, disculpe, otra duda. ¿No se puede ni siquiera parafrasear en el marco teórico? No, sí. Lo que pasa es que yo tengo primero que buscar, aquí estamos apenas en el esquema. Es decir, cómo voy a desarrollar mi marco teórico buscando los conceptos fundamentales de las teorías, que son los que voy a ir explicando, ¿no? Entonces voy a ponerlos como temas y subtemas. Por ejemplo, voy a buscar la teoría económica de David Ricardo. Bueno, este es David Ricardo y abajo pongo los conceptos fundamentales de la teoría de David Ricardo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? ¿Me entiendes? Es en el esquema. Pero esos son porque van a estar en mi pregunta, o sea, tienen que tener relación con mi pregunta de investigación, con mis objetivos, con mis hipótesis. Ahí están presentes, ¿no? Sí. Entonces, las obras originales, tengo que ir a las obras originales de los autores de las teorías para ver a qué se refieren los conceptos fundamentales. Y en lo posible, debo evitar utilizar fuentes de segunda mano, que son estas. Personas que traten de explicar la obra original, ¿sí? En lugar de irme a un comentarista, ¿sí? Es como decir, en lugar de irme a lo que dijo el maestro Ángel en la clase de investigación, pues me voy directamente a el autor que habló de esa teoría. Por ejemplo, yo estaba hablando de la teoría de la ciencia de Popper, ¿no? En lugar de que yo me voy a ir a lo que le entendía al maestro Ángel de que habló de Popper, me voy directamente a los libros de Popper y los leo, ¿no? ¿Sí? O en lugar de ver qué fue lo que dijo de, por ejemplo, de David Ricardo, me voy a los libros de David Ricardo. ¿Sí? No le creo tanto al profe porque ya es una interpretación, o sea, por eso se llaman fuentes de segunda mano. Son una interpretación del autor, ¿no? Entonces, si yo voy y busco uno de mis autores, Arias, no sé qué, y él dice que él se fundamentó en la teoría de Perenganito de tal, ¿no? Pues ahí estoy viendo una interpretación que hizo Arias de Perenganito de tal. Pues yo tengo que buscar la fuente original, bueno, qué dijo Perenganito de tal, para así poder juzgar también el criterio que tomó en cuenta Arias para hacer su investigación. Esa es más o menos la idea que tenemos que ir siguiendo. Fuentes originales. Las definiciones, aquí va lo que tú dices, definiciones conceptuales y operacionales que se han dado a los conceptos. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar una definición conceptual es como lo dijo el autor, ¿sí? Y luego yo hago mi crítica, o sea, yo hago mi interpretación. Por eso lo cito, por eso son las citas textuales, como dijo, plusvalía es esto, ta, 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 ta. Ahora bien, de acuerdo a lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, entonces tendría que ser de esta otra manera, porque sería la tomada de la plusvalía en este momento, ¿no? O la innovación en este momento. Operacionales significa que son definiciones no conceptuales, sino definiciones descriptivas. ¿Cuál es la diferencia entre una conceptual y una operacional o descriptiva? La conceptual nos habla de conceptos en términos que llaman lógica específicos, ¿no? Es decir, que es especie y diferencia específica. Mientras que las operacionales nos dicen más bien de forma extensional a quienes se aplican, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué es ser humano? Entonces yo puedo, pues el ser humano es un animal racional, ¿no? La definición conceptual. Pero también puedo decir, el ser humano es un ser sexuado que tiene dos brazos, dos piernas, que tiene una cabeza, que tiene un tórax, etcétera. Sí, ahí que estoy haciendo una operacional o descriptiva. O sea, no me estoy yendo a la definición conceptual, sino a la descriptiva, a las partes o elementos que lo conforman.
o si no, a la forma en que yo lo puedo estar observando directamente, ¿no? Entonces, eso es lo que llamaríamos definiciones operacionales o descriptivas que se han dado a esos conceptos o variables del problema, ¿no? Eso según los teóricos, ¿no? Después ya voy a bajar yo a los que les voy a dar en lo que serían los observables, cómo voy a observar yo un determinado proceso. Como cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el proceso de admisión a la Universidad Guadalupe Victoria, ¿no? Pues yo puedo dar su definición conceptual. Es el proceso que se lleva a cabo para que los alumnos ingresen a la universidad. Esa es la conceptual. Pero la operacional, el proceso es, primero sale la convocatoria, segundo, ahí se inscribe, no sé qué, tercero, paga su inscripción al examen, cuarto, hace el examen, quinto, ese es el proceso, la parte operacional. Entonces, eso es, pero según siempre los teóricos que estamos viendo. ¿Cuáles van a ser, cuáles van a ser las definiciones conceptuales y operacionales de los conceptos y variables de nuestro objeto de estudio que vamos a tomar de los teóricos? Entonces, detectamos esos conceptos y ahora vamos a determinar cuál vamos a tomar nosotros. Entonces, yo puedo decir, bueno, son varios, porque a veces hay varias teorías y cada quien entiende de diferente manera. Por ejemplo, siempre hay teorías que se contradicen una con la otra, ¿no? O que unas dicen desde un punto de vista y otros desde otro punto de vista. Entonces, yo tengo que elegir cuál sería el punto de vista con el cual voy a tomar a mis teóricos. En caso de que no nos satisfaga alguna de las teorías, es decir, digo, yo no estoy de acuerdo ni con Marx, ni con Engels, ni con David Ricardo, ni con nadie de ellos. Entonces, ¿con quién puedo hacerlo? Pues tengo que elaborar mi propia definición conceptual. Por ejemplo, por ahí mencionas tú a un autor, me recuerdo bien, lo vemos, en donde tú dices, yo sigo a este autor porque su libro que habla de esto, que hizo a la UNESCO, habla de esto y de esto y de esto, ¿no? De las pensiones. Ok, entonces, pero él habla desde el punto de vista del consenso fiscal social, algo así, ¿no? Entonces, ahí está él inventando un término que precisamente que a él no le satisfizo la teoría anterior y entonces generó su propia definición conceptual y operacional. Y a partir de los resultados que obtiene, va a generar una teoría nueva. Entonces, eso, si nosotros pretendemos eso, pues ya sería una acción mayor. Sobre todo cuando utilizamos una metodología de tipo cualitativo, nos permite generar nuevos conceptos de ese tipo. Para redactar, entonces, se recomienda primero que se realice de preferencia a partir de documentos bibliográficos, o sea, libros, tesis, capítulos de libro. De preferencia, no quiere decir que no se van a utilizar los otros. La información sea lo más actual posible de 10 años a la fecha, salvo que sean obras originales de autores de la teoría todavía vigente, ¿no? ¿Sí? Que se realicen reseñas de las obras directas del autor, es decir, información de primera mano. O sea, no vayamos a tomar de otros autores lo que dicen otros autores sobre lo que estamos tratando de decir nosotros, sino que directamente del autor que generó la teoría. Se obtenga la información a partir de la obra original del autor o, en su caso, la mejor traducción. A veces el autor escribió en alemán, en inglés, en francés, ¿no? Y a veces, pues, la traducción es difícil porque son términos que a veces acuñan ellos mismos y que para darles un connotado en nuestro idioma, pues hay un cambio muy fuerte a veces. Por ejemplo, esto que ahora se ha dado mucho en la educación de competencias, ¿no? O sea, inclusive hablan de modelos de competencias, van a dar. Y resulta que tradujeron mal competence, ¿no? O sea, competence en inglés es un significado y competence traducido como competencia para nosotros es diferente. Competencia es como que está compitiendo por algo, ¿no? Si estamos peleándonos a ver quién queda en primer lugar y no se trata de esa competencia.
sino se trata de la otra competencia, no ser competencia, ¿no? O sea, de ser capaz de, eso significa competencia. Pero alguien que la tradujo, pues la tradujo mal y pues ahí se nos queda. Entonces ahí hay que tener cuidado con las traducciones, que sea la mejor traducción de la obra original en su caso, ¿no? El marco teórico se debe redactar en forma de capítulo de tesis, es decir, donde se van a describir y explicar estos conceptos que consideramos nosotros fundamentales, ¿sí? Para el análisis de nuestros resultados, ¿sí? Y que están presentes, repito otra vez, en los objetivos, en las preguntas, en las hipótesis de investigación. Y vamos a especificar la propuesta metodológica más exitosa como conclusión, explicando cuáles son las razones o motivos que nos llevan a establecer esta, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir bajando de la parte teórica a la aplicación metodológica, porque el marco teórico metodológico. Por lo que vamos a revisar la estructura primero de la presentación y análisis de datos, ¿sí? Vamos a comparar con la redacción preliminar elaborada en el seminario de investigación 1, ¿verdad? En el trabajo de tesis 1, y vamos a reestructurar a la luz de la información que hemos encontrado. Entonces vamos a reestructurar todo. Se trata de que haya coherencia entre lo que esperamos del análisis y el marco teórico, ¿sí? Vamos a ordenar la información acorde a la nueva estructura y la vamos a redactar explicando bien todos esos conceptos fundamentales de la teoría y cómo consideramos que van a ser la operacionalización de variables e indicadores de forma argumentativa, no expositiva, tenemos que argumentar, ¿no? Y la mesoestructura del capítulo, apertura, desarrollo y cierre. Es decir, tenemos que abrir con una apertura que es hablar sobre lo que sería el inicio de nuestro capítulo, donde explicamos el objetivo del capítulo, que es en este caso el marco teórico, cuál es el objetivo del marco teórico, los alcances que va a tener nuestro capítulo y la aportación hacia el trabajo de tesis que va a tener este marco teórico. En el desarrollo, una vez que eso es un párrafo, 2 párrafos, no mucho. En desarrollo vamos a exponer ya la argumentación y los conceptos teóricos que vamos digamos, explicar para fundamentar los resultados del trabajo de tesis. Siempre pensemos en esa forma argumentativa, tanto en sus definiciones teóricas como en sus definiciones operacionales, de las variables, de los indicadores, de las categorías, de los códigos, de acuerdo al enfoque que vamos nosotros a utilizar, ya sea cuantitativo o cualitativo, en términos metodológicos. Y en el cierre vamos a redactar las conclusiones del capítulo y establecer la relación que deberá tener con el análisis de los resultados. ¿Cuál va a ser el estilo con el que tenemos que redactar? Bueno, el estilo debe de cuidarse que sea claro, preciso y objetivo. Es decir, es un estilo directo, no ponerle muchos adornos muy literarios, no. Tiene que ser claro, preciso y objetivo. Tenemos que cuidar el manejo de nuestro idioma, el español en este caso, los signos de acentuación y puntuación. Hay que recordar muy bien todo aquello que aprendimos desde la primaria, y si no lo aprendimos hay que repasarlo, si ya nos acordamos, ¿sí? Para que no tengamos ningún, digamos, error en el manejo de nuestro idioma español. Así como los aspectos metodológicos de la citación de la referencia. Hay que revisar el estilo APA, las normas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya se los puse ahí? Recuerden que la cita textual, cuando es menor de 40 palabras, se encierra entre comillas y va en la misma argumentación. Pero cuando es más de 40, cuando son de 40 o más, entonces la sangría, hay una sangría de 127 que va a la izquierda, con interlineado doble y el tipo de letra Times New Roman 2. Toda la redacción debe ser en Times New Roman 2, ¿no? Salvo la del capítulo, digo, el título del capítulo, ¿no? Entonces eso sería en cuanto al estilo y a la redacción. ¿Okay? No sé hasta aquí cómo ven la diferencia
Ya se fijaron cuál es la diferencia entonces entre lo que es el marco teórico y lo que viene siendo el estado del arte, ¿sí? Y lo que viene siendo digamos, la frontera del conocimiento. Son cosas diferentes. Pero ya ahorita aquí, y a estas alturas, ustedes ya deben de tener todo perfectamente ya bien organizado, con toda su información. Claro, les va a exigir un poquito de más tiempo, porque tienen que tener ya toda esa información para empezar a redactar su marco teórico. Y a estructurar primero y después a redactar bien su marco teórico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Ya me las iba planteando Rocío. No, maestro, gracias. Ya entendí. ¿Seguro, Silvia? Sí, sí. Ya vi la diferencia entre un marco teórico y el arte, el estado del arte. Perfecto. Gracias. Aquí quería hacerle alguna observación a Rocío. A ver, Rocío, aquí me presentas. Te voy otra vez a compartir. Del trabajo que me envió Rocío. Sí, doctor. ¿Sí? Que es sobre el listado de los expertos, ¿no? Sí. Sí. Aquí va todo muy bien, qué bueno que ya tienes bastantes aquí, sobre todo comprendiste más o menos cómo va. Sí. Aunque te voy a hacer una observación, en el nombre de la teoría se refiere a la teoría que estaba manejando el autor. Aquí lo que tú me pusiste fue el nombre de la obra, ¿sí? Por eso aquí ya lo veo, La aquí la publicación, obra ¿no? y aquí veo la teoría. Entonces son lo mismo. Pero Alberto Arenas más bien habla de esto, lo que llamamos el nuevo acuerdo fiscal social, ¿no? Es su Sí. teoría. Y entra dentro de lo que es la protección social, que ya cambió. O sea, acuérdate que fue primero que la seguridad social, ¿no? Inicia la seguridad social. Y la seguridad social y ahora ya cambia a la protección social, que son, digamos, es ese desarrollo desde Bismarck, cómo se presenta, que tuvo la visión este señor, es interesante, cómo se presenta esta idea de protección, que algunos lo sacan un poquito, como dicen, caricaturizado, que decían que le preguntó a su ministro, dice, oye, queremos hacer algunas reformas sociales, sobre todo con los trabajadores, y les preguntó como, ¿cuánto puede vivir un trabajador? Pues en aquel entonces el promedio de vida, o sea, era como cerca de los 50, 60 años. Y entonces él pues decidió hacer una política de ese estilo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si se puede hacer una jubilación a partir de tal fecha. Y entonces se vio muy noble que el Kaiser alemán propusiera una ley que pudiera tener repercusiones con los que ya han aportado algo a la nación, etcétera. Se vio muy bien. Y bueno, pues a ese momento pues era más o menos, entonces ya no vivían más, ¿no? Se los jubilaba y casi se morían, ¿no? Eran jubilados para morirse. Entonces se vio muy bondadoso, pero al mismo tiempo, eso es lo que caricaturizan algunos, ¿no? Pero sin embargo, lo que él propuso fue algo interesante porque trae a colación todo esto que se ha venido dando, desde aquella idea social, ¿no? Después fueron ir añadiendo cosas nuevas hacia la security, ¿no? Eso ya cuando lo curioso que tú narras, o que se narra aquí con Alberto Arenas, es esta forma que de allá de Alemania se pasa a Latinoamérica, ¿no? Es decir, los latinoamericanos somos en este sentido los innovadores en la cuestión de la seguridad social. Pero las potencias, como tú mencionabas, Estados Unidos, Europa, etcétera, empiezan a hablar de la seguridad social, ¿no?
Ya este siglo, pues ya se habla de la protección social, que marca otras cosas más. Es interesante esa parte, pero ¿cuál es el meollo de la teoría de Arenas? Pues aquí es donde tú tienes que poner el meollo de la teoría. Igual para Villarreal, ¿cuál es el meollo de la teoría? Ya sea que él haya desarrollado esa teoría o ya sea que él tomó esa teoría para sus obras, ¿no? Igual para cada uno de ellos, porque sí, te repito, como que me mencionaste aquí el sistema de pensiones, aquí me lo repites también, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que ver, bueno, estos señores, quiénes son los que están, su teoría cuál es, ya sea teoría de la protección social, teoría del, no sé, las que cada uno fuese captando. Entonces eso también para todos los demás, aquí cuando hablen de este listado de, el nombre de la teoría es la teoría, o sea, así como hablamos de, por ejemplo, la teoría marxista de la política y la economía, la teoría organicista de Spencer, la teoría de no sé qué, etcétera. Son teorías, o la teoría X, la teoría Z de la administración, la teoría de cada uno de los que estamos hablando ahorita, de la gestión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? O las teorías organizacionales de quién, o sea, eso es lo que tenemos que ir viendo aquí. Y ya cuáles son las obras que tienen sobre esa teoría, ¿no? El número de citas que presenta y la obra más citada, ¿no? En sus obras. Entonces aquí son todas las obras, como la presentas aquí, y aquí tienes una que Entonces sería corregir la teoría, solamente las teorías que abordaron, ¿no? sí, las teorías que abordaron nada más para dar ese enfoque, sí, lo demás, pues, yo creo que pues, te creo todo esto que me estás poniendo aquí, no hay problema, pero sí las teorías era lo que te quería hacer esa aclaración, ¿no? Y que sirva para todos los demás. Entonces aquí, bueno, nos fuimos aquí al repositorio, voy a hacerte una búsqueda y me encontré eso. Aquí está interesante este diagramita que pones aquí, bueno, que pone el autor, ¿verdad? Que es lo de Seguro Social, como se dio de 1900, ¿no? Cómo se da en la seguridad social, ¿no? Como a partir del 2000 ya hablamos de protección social, 90, ¿no? Estamos hablando de protección social hasta el momento, ¿no? Y aquí está, bueno, aquí había aspectos, lo que yo te decía, vienen aspectos jurídicos, las leyes, ¿no? Pero hay aspectos también organizacionales, hay aspectos económicos, ¿no? Hay aspectos administrativos también, del tipo de administración que se fueron dando, aspectos políticos, de economía política, ¿sí? De cómo se fueron dando estas ideas, ¿no? Sí, bueno, quiénes fueron los que avanzaron, aspectos históricos, que es la parte histórica, que eso constituye parte del marco teórico, pero sobre todo lo que tendríamos que ir viendo es la teoría que él está proponiendo, que es esa teoría que él habla del nuevo pacto fiscal social, ¿no? Entonces, y con esto más o menos nos acercamos un poquito más a la explicación de lo que puede ser el marco teórico y sobre todo para qué nos sirve este listado de expertos, ¿no? Expertos que se van a dar en el estado del arte. Todavía no me envías el estado del arte, ¿verdad? No, doctor, porque tenía dudas que son las que externé hace un momento, ¿no? Acerca de la temporalidad, acerca de si tenía que considerar las teorías o la dejaba para el marco teórico. Pero ya con los comentarios que me hizo, ya lo voy a adecuar para enviarlo. No sé hasta qué fecha tenemos para subir Perfecto. la actividad. Pues en cuanto lo tengas, lo más rápido que puedan para ir empezando a avanzar, para que no se les vaya acumulando, porque se les va a ir acumulando mucho trabajo. Ya estamos casi por terminar, estamos en la cuarta sesión. ¿Cuánto nos falta? A ver. Estamos en la cuarta, nos faltan 2 sesiones más, ¿verdad? Para que no se les vaya a ir acumulando más el trabajo. Pero bueno, vayan dosificando, tampoco estoy siendo estricto en las fechas de entrega, pero sí procuren ustedes ver que no se les vaya a ir más allá, ¿no?
Acuérdense que después tienen las siguientes materias y ya se les juntan y entonces ahí empezamos a empezar a correr, o me empiezan a corretear a mí con las calificaciones. Y pues yo hago todo lo posible por aguantar para que ustedes avancen, ¿no? Pero que me interesa es que ustedes hagan bien el trabajo. Doctor, entonces las publicaciones, por ejemplo, del 2022, ¿sí las consideramos dentro del estado de arte o lo dejamos como el tema de frontera? No, sí, o sea, todos. Lo que yo me refería es hacer una distinción entre qué es un estado del arte. Acuérdate que el estado del arte abarca de 5 hasta 10 años de antigüedad. Es decir, que desde ahorita 2023 hacia atrás, 5 años de antigüedad o 10 años de antigüedad, estado del arte. Si solamente es frontera del conocimiento, nos centramos en lo que está saliendo ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver son las noticias, sobre todo nos interesan las noticias que están saliendo sobre la temática actual, ¿no? Entonces, y sobre los artículos actuales, o sea, toda la parte hemerográfica es la que nos interesa más en la frontera de conocimiento inclusive de semanas, meses, o sea, es como ir a la competencia que se está dando ahorita entre los investigadores, quién publica primero, ¿sí? Los hallazgos que tiene, ¿no? Eso es muy importante en cuestiones de investigación, porque siempre se le puede dar la autoría y ahí depende mucho si a alguien le dan un premio Nobel o no, ¿verdad? O sea, ¿quién lo dijo primero? O sea, en ciencia, en investigación, siempre se busca quién lo dijo primero. Por eso es la frontera del conocimiento, ¿no? Y también que hay muchos estudios, por ejemplo, que ahorita están saliendo y que pues, se refieren así como a comprobaciones de las comprobaciones o añadir un caso más a lo que ya se dijo de otros, ¿sí? Y entonces ahí pues pues, no estamos hablando de frontera de conocimiento. Frontera de conocimiento es cuando se está llegando a un lugar desconocido por todos. ¿Sí? Algo así como si llegáramos a Marte y digamos, bueno, ya dijeron que había agua, ¿no? O sea, pero ¿dónde está el agua? Hasta que no llegue el siguiente robotito a Marte y empiece a mandarnos digamos, las noticias, las imágenes, y se empiecen a pelear los investigadores para decir si eso, sí, eso no, si hubo o no hubo. Es decir, entonces, ese es un ejemplo como de estudio de frontera, ¿no? O lo otro, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto, en este caso, a pensiones, como dirías tú? Lo último que se está diciendo ahorita en pensiones en el mundo, que acuérdate que hay una crisis muy fuerte sobre la cuestión de pensiones. Inclusive muchos hablan que las nuevas generaciones ya no van a tener digamos, las prestaciones de jubilación, ya no es posible, ¿no? Y están hablando de ese estilo. Quiere decir que entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? O sea, ¿cómo le van a hacer? O sea, el liberalismo ya de plano está quedando atrás. Entonces, ¿qué nueva corriente político-económica va a surgir y cómo le va a hacer con los viejos, ¿no? Vamos a llegar a la idea de Huxley del mundo feliz, en donde el viejo se forma para tomar su galletita y a morirse, ¿no? Y después de tantos años se tiene que ir aplicarse la eutanasia porque ya está viviendo horas extras, dicen algunos. Entonces ahí viene lo que sería, bueno, frente a una sociedad de qué tipo nos estamos enfrentando. Entonces, eso es ahí, hacia va lo que es el sistema de pensión. Por ejemplo, en México ya tuvimos reformas y creo que vienen otras reformas más por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la frontera del conocimiento? ¿Qué es lo que se está diciendo en cuanto a formas de pensión en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Parte de resolver el problema. Aunque tú estás hablando más bien de informar a los empleados, ¿no? Es decir, lo de sus posibilidades de pensión, que no lo saben, o sea, ahí partiste, ¿no?
No sé si ahorita ya cambió más tu perspectiva, porque al enterarnos de toda esta problemática de las pensiones en el mundo, que sea, como Bismarck dijo que hasta los 50, 60 años, hasta ahí vivían, pues les daba y se morían, resulta que ahora el estilo de vida ha hecho que aumente el promedio de vida a 85, 90, 95 años ya casi. O sea, ahí hay ¿por qué? Porque se han aumentado las formas de cuidado de la salud, ¿no? Y entonces muchos que se jubilarían a los 50, a los 60 años, van a vivir todavía 30 o 40 años más, ¿no? Si es que no el doble de su vida. Ahí nos enfrentamos a una problemática social, económica, política y administrativa también, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando sea el equivalente de que se jubilen a los 50 y vivan 50 años más? ¿Quién va a pagar? Pues había una forma administrativa, contable, ¿no? Financiera, estudios financieros, cómo se llevaban antes las finanzas para financiar a los viejos a través de los jóvenes. Bueno, esa era la primera. Pero ahorita ya han cambiado, ya cambiaron esas formas de. Entonces, digamos que actualmente, ¿cómo se está pensando hacia adelante el financiamiento para las nuevas generaciones? Se optó ahora por lo de la cuenta individual, por ejemplo, ¿no? Que fue una alternativa, ¿no? Entonces, algunos sistemas están regresando, otros están buscando otra alternativa. Entonces, ¿cuál sería en este momento que nos ponemos este año digamos, de límite? ¿Cuáles serían las noticias? ¿Cuáles serían los cambios legislativos? ¿Cuáles serían los cambios administrativos o financieros respecto de las pensiones en el mundo? Ese sería una frontera del conocimiento. No sé si me voy a entender. Pero puedes tomar todo desde aquí hasta atrás para saber cómo se han venido dando, tanto de manera histórica como cuáles han sido los principales investigadores en ese campo, ¿no? Acuérdate que esa es la visión. ¿Quiénes están escribiendo, quiénes están investigando y cómo lo están haciendo en esos campos, ¿no? O sea, no es para fundamentar, ese es el marco teórico. El marco teórico es para fundamentar con conceptos teóricos tengo que aplicar, tengo que ir al teórico que surgió. O sea, generar teoría no es tan fácil, por eso es que se habla de teorías, ¿sí? O sea, si acaso un doctorado sería conveniente para producir, si acaso, un pequeñísimo granito de arena al campo, ¿no? Muchos se resumen en una propuesta de solución, no es la solución, es una propuesta de solución, o inclusive a veces un concepto, o a veces un índice, o a veces un dato que dan, ¿no? O sea, no creas que la ciencia avanza a grandes pasos, ¿no? ¿No? Son inclusive ahorita ya con superproyectos como lo que sucedió con el proyecto del genoma humano. O sea, tuvieron que ser miles de investigadores involucrados en ese proyecto. Se llaman los macroproyectos científico-tecnológicos o tecnocientíficos, le llaman ya ahora a los proyectos. Entonces estamos haciendo lo nuestro pequeñito, pero que sea un buen avance dentro del área, por lo menos en donde estamos, y si puede ser el avance tan regional y ubicado donde tú estás, pues qué mejor, ¿no? Es decir, ya después nos preocuparemos de dar un avance más teórico, más científico, más universal. No sé si captamos por ahí. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, comentario que tengan? No, bueno, pues les agradezco su presencia. Esperemos, Silvia, que puedas avanzar allá en esas lejanas tierras a donde vas. Y